Seguimos con Rosa Bartra. ¿En qué nos quedamos, Pancho? ¿Querías hacer una pregunta? Sí, antes de eso yo quisiera comentar que acabo de recibir una información con respecto a que el informe de la Comisión Investigadora ha sido derivado a diversas fiscalías y deberían, por lo tanto, tener resultados. Existe la lejana posibilidad de que sea tomada en serio. Que exactamente sirva como un insumo, porque finalmente de eso se trata. El Congreso de la República, como siempre sostuvimos, no es el Ministerio Público ni es el Poder Judicial. Encuentra indicios de la comisión de delitos y lo que hace es recomendar que se investigue. Esperamos, por lo tanto, que ahora el Ministerio Público investigue en base al informe y además teniendo en cuenta que hay una enorme cantidad de material probatorio. Enorme, y está en el Congreso de la República completamente a disposición del Ministerio Público. ¿Cuánto tiempo de investigación se invirtió en el informe Lavajato? 1 año con 8 meses. 1 año con 8 meses. 1 año con 8 meses, fueron 130 sesiones, se levantó el secreto tributario, bancario, bursátil a más de 600 personas. O sea, se tienen datos ciertos, incontrovertibles. Más de 1 millón de folios digitalizados y completamente sistematizados, fáciles de utilizar. No hay una sola conclusión, Pancho, Pepe, Martín, que no tenga evidencia probatoria, ni una sola. Hay más de 40 recomendaciones y más de 150 recomendaciones de denuncia. ¿Y Fiscalía habrá utilizado este informe para su acuerdo? ¿Lo habrán revisado? ¿Y la composición de la Comisión Lavajato, desde el punto de vista partidario, cómo era? ¿Quiénes integraban? Todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas. Todas. Fuerza Popular no fue mayoría. O sea, es un informe multipartidario. Es un informe multipartidario, pero que después ya fue aprobado por todo el Congreso de la República. Y votamos por capítulos. Por ejemplo, el capítulo de Rutas de Lima y Línea Amarilla mereció votación unánime. Es decir, todo el Parlamento validó la recomendación de que se investigue y se abra investigación en la Fiscalía por los delitos que ahí se habían encontrado. Bueno, eso es elocuente porque en el fondo es la totalidad del Parlamento quien asume la responsabilidad del informe. No es una cuestión de la comisión. No. Multipartidario. No solo eso, porque el informe finalmente termina cuando se presenta en el Pleno por parte de la comisión, pero ha sido el Congreso de la República el que ha aprobado mayoritariamente este informe. Por lo tanto, se convierte en un instrumento que el Ministerio Público debe acoger por lo menos como material indiciario. De lo que yo recuerde, nunca una comisión ha trabajado tan en serio. Han hecho un trabajo realmente estupendo, ¿no? Espero que la Fiscalía efectivamente lo tome en cuenta. ¿no? Los informes de la UIF, por ejemplo, están completamente actualizados. Información tributaria, a algunos nosotros hemos encontrado indicios, por ejemplo, de desbalance patrimonial a través de información tributaria, porque en los bancos no se encontraba. Pero a través de operaciones como el ITF u otras se pudo llegar a conclusiones importantes. Hay un avance que duda cabe. Nuevamente desde acá mi reconocimiento a los congresistas y al equipo técnico que esforzadamente trabajó. Muy bien, Rosa. ¿Qué nos queda? Seguir trabajando. Seguir trabajando, ¿no? Y seguir insistiendo en que la verdad... Luchar, ¿no? La verdad tiene que conocerse, por supuesto, es lo que dijimos desde el primer día. El Perú tiene derecho a conocer la verdad, pero que no nos prendan fuegos artificiales. Decía, desde que habló Barata, todo el 2018 ha sido aportes de campaña y básicamente de un partido político. Un partido político al que le han abierto investigación a 2.000 de sus aportantes. 2.000 personas tienen que declarar y están pendientes cerca de 500 más. Han metido a la cárcel a casi 20 personas en una primera oportunidad. Que se investigue. Nadie se niega, al contrario, queremos una investigación profunda porque queremos que la verdad se conozca. Pero que no nos entretengan con eso, cuando en realidad quienes se han robado miles de millones están sin investigación. Perfectamente identificados. Y están sin ninguna identificación, o como en el caso del expresidente Toledo, este gobierno no tiene la menor intención de traerlo. Y esto no es una acusación sin fundamento.
ahí está. Creo que el ministro de Justicia tiene muchísimas explicaciones que dar, muchas explicaciones que dar, y creo que debe darlas ante la representación nacional. Cómo han subvaluado, cómo han obtenido estos valores que su procurador ha validado, cómo es que intervino el procurador en una etapa en la que todavía no se había corroborado lo que tienen que hacer en la República. Para eso es la República. El Congreso de la República no existe para hacerle la cortesía al Poder Ejecutivo. Hay un deber de colaboración mutua, pero sobre todo de control. Pero sin embargo la percepción ciudadana es que frente a las exigencias del Ejecutivo o los plazos exigidos por el Ejecutivo, el Congreso se ha plegado. ¿Cuál es la percepción que Rosa Bartra tiene de esta digamos, yo sería, percepción general? Antes que responda Rosa, yo sería más claro. Lo que la gente dice mucho es que Vizcarra ha subyugado a todas las instituciones, comenzando por el Congreso. La pregunta es, ¿aún queda resistencia al interior del Congreso? ¿Puede realmente Vizcarra hacer lo que se le da su gana con el Congreso? Yo voy a citar un hecho concreto. El presidente de la República interrumpe su viaje a Brasil a la toma de mando de Jair Bolsonaro. Para inmiscuirse en un tema que no le corresponde. Viaja al Perú y acompañado de un grupo numeroso de ciudadanos se va al Congreso y presenta un proyecto de ley para intervenir el Ministerio Público, para que el Congreso, para que a través del Congreso se intervenga el Ministerio Público, para que el Congreso de manera inconstitucional destituya, viole la Constitución, viole la ley de la carrera del Ministerio Público, viole la ley orgánica del Ministerio Público y sustituya a los fiscales. Absolutamente inconstitucional. Pero no solamente lo presenta acompañado de ciudadanos exigiendo que se apruebe, sino exigía que se apruebe inmediatamente, porque si no, amenaza. Voy a presentar cuestión de confianza. Y eso significa cerrar el Congreso después. Es posible que el presidente de la República quiera, de forma tan arbitraria, intervenir un organismo constitucionalmente autónomo como el Ministerio Público, sometiendo al Congreso de la República a su voluntad. No. El Congreso de la República estudió el proyecto, lo analizó. Fueron 3 expresidentes del Tribunal Constitucional para formar parte de esto. También lo analizó la misma fiscal de la Nación. Participó en una sesión y dijo que era un proyecto efectivamente inconstitucional. ¿Y los fiscales se pronunciaron? Los fiscales se pronunciaron, los expertos se pronunciaron, la academia se pronunció. ¿Qué hizo el Congreso de la República? Decidió archivar el proyecto. Y archivó el proyecto. En este momento nos encontramos trabajando arduamente en la reforma del sistema de justicia. ¿Es posible trabajar una buena reforma del sistema de justicia con una pistola en la cabeza diciéndote apúrate porque te tienes que apurar, porque esto lo necesito ya? He escuchado esas voces que dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué se demoran tanto? ¿No? Porque parece que hay gente que tiene prisa porque se haga rápido para que no se cambie. Y vamos a perder la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma. Parece que la gente quiere cambiar problemas de 200 años de república en una semana. En una semana. Porque alguien te pone una pistola. Y es una semana, literalmente una semana. Nosotros mañana tenemos el debate de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. El dictamen está terminado, sin embargo, queda una tarea pendiente. Tómense su tiempo. Queda una tarea pendiente bastante importante. Nosotros tenemos que definir el perfil del juez, tenemos que definir el perfil del fiscal que tenemos en nuestro país, tenemos que definir los modelos de control que vamos a adoptar. Eso no es ligero. Nosotros queremos, como dijo el defensor del pueblo, poner los caballos delante, la carreta delante de los caballos. Seguimos trabajando y seguiremos trabajando, pero no es posible ser irresponsable. En el año que el presidente de la República ha denominado como el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, creo que no podemos hacer monumentos a la impunidad como este acuerdo. Creo que no podemos avalar
actitudes absolutamente complacientes con la corrupción. No podemos avalar discursos y actitudes dictatoriales. El Congreso de la República, y ahí voy a responder su pregunta, Pepe, de ninguna manera puede someterse al Poder Ejecutivo. Sería abdicar del rol constitucional que se tiene y abdicar del poder que el pueblo nos ha dado para poder ejercer fiscalización y control político. Y eso sería gravísimo. Entraríamos, pues, a un gobierno demoscópico en el cual las encuestas mandan y vamos, pues, por un camino que nos lleva directamente a una dictadura y a convertirnos en Venezuela. Bueno, la percepción es que en el fondo la opinión pública ha sido sustituida por las encuestas. Que los medios no recogen la opinión pública, sino que la fabrican. Sí. Esa es la percepción general. Sí, y quisiera recordar a la población que el Congreso de la República no es lo que se ha querido vender. De ninguna manera. Y voy a poner un solo ejemplo. La Ley de Reconstrucción con Cambios. Se aprobó en 24 horas para que el Ejecutivo tuviera todas las herramientas para poder intervenir y reconstruir. No les bastó. Pidieron una ley especial. Se la aprobó de inmediato. Pidieron facultades. Se les dio facultades. Presupuesto, 25.000 millones. Ahí está. No era suficiente. Más presupuesto. ¿Qué tenemos de la reconstrucción? ¿Qué tenemos de la reconstrucción? Entonces, ¿es porque el Congreso no hizo su trabajo? Falso. Pero si vemos actos de corrupción, y vamos a ir al pasado, dicen, no, Fuerza Popular en sus inicios fue obstruccionista y no dejó trabajar al gobierno. Debimos pasar por alto los negociazos del doctor que negociaba con el CIS y con la plata de los más pobres. Ya nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado cuál fue el cuestionamiento al Ministerio de Educación y que se encontró plata en las cuentas de los funcionarios que estaban siendo coimeados para poder adquirir computadoras. Nos hemos olvidado del pésimo manejo que tuvo la ministra Martens con respecto a la huelga magisterial. ¿Por qué? Es que ahora creemos que todos los males se deben a la actuación del Congreso. Eso es falso. Y tenemos que empezar a hacer un repaso de nuestra historia reciente, de ahora mismo. Porque de lo contrario, en esta vorágine de información falsa que se repite cada día, a fuerza de repetir, pues las mentiras se transforman en verdades. Por supuesto. Y terminamos viviendo una realidad paralela en la cual los corruptos de pronto resulta que son los salvadores de la patria. Y más bien quienes debemos ejercer control para que esto sea evitado somos los malos de la película. Pero absolutamente malos, absolutamente malos. Se habla de la campaña contra el fiscal Chávarri, ¿no? De 1000 carátulas, ¿no? Pero ¿cuántas carátulas se le ha dedicado al Congreso para destruirlo, ¿no? O sea, son dos grandes instituciones del Estado, un poder del Estado y un organismo autónomo que han sido masacrados por la prensa en este país. Y esa campaña ha rendido sus frutos, ¿no? Pero ¿a quién le hacen esta contracampaña, Martín? Al control. Al control. Al control lo han equiparado al obstruccionismo, ¿no? Así es. Y eso no es así. Pero hay que explicarle a la gente que controlar no es ser obstruccionista, que no se puede dejar pasar por alto hechos puntuales de corrupción, que no se puede dejar pasar por alto el desgobierno o la incapacidad política, ¿no? Y que no se va a dejar pasar por alto todo lo que está pasando actualmente, ¿no? La persecución política, la corrupción en los gobiernos y el intento de que nos olvidemos de cuál es la verdadera historia del Perú, ¿no? Tarde o temprano, toda la verdad saldrá adelante, ¿no? Tiene que salir adelante. El año pasado yo dije que este acuerdo era el pago que le estaba haciendo el gobierno a Odebrecht por destruir a la oposición y por dejar silenciada y muda a la oposición. Ahí está, Odebrecht gana todo. Pero en el Congreso yo creo que vamos a seguir trabajando. Es nuestro deber. Si nos han robado tanto en todos estos proyectos, en todos estos años y a lo largo de la historia de nuestra patria, es porque el control no funcionó. Es porque el control fue sometido. Y en esta oportunidad creo que hay que ser lo suficientemente valientes para soportar toda la arremetida que hay contra quienes hacemos, y por deber, el control, para que el Perú pueda ser ese país que soñamos, seguro, saludable,
próspero, con oportunidades para todos, pero eso lo tenemos que hacer si es que comprendemos realmente cuál es el trabajo que le corresponde a cada uno y lo hacemos bien. Porque está en juego el honor del Perú. Está en juego el honor del Perú en esto. Recuerden, Karl Popper decía que la democracia se podía definir con una sola palabra: control. Control de los fondos públicos, control del poder. Sin un control democrático no existe ninguna razón para que un gobierno no emplee su poder político y económico con fines diferentes a los intereses de los ciudadanos, ¿no? Cuando se entienda esto, creo que entenderemos muchas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, la agenda de los medios de comunicación se seguirá imponiendo lamentablemente en el país, ¿no? Hemos tenido muchas constituciones, pero sin comprender que la invención de la constitución por los norteamericanos, la constitución escrita, tenía una sola finalidad, que es crear los mecanismos para contener al poder. Sí, los límites del poder. Así es. Es como los ciudadanos contienen al poder y lo controlan. Rosa, muchas gracias. Muchas acá gracias. Lo que queremos hacer es acabar con el poder. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer tenerte. Gracias, amigos, tenemos que hacer una pausa y regresamos para el cierre.